a Pipe, hoy en un partido muy apretado, pequeños detalles que pueden definir demasiado, como por qué Adelín corrió, quizás en un momento donde necesitamos un jugador más rápido, qué ha estado pasando, que Wilmer Difo, el jugador con el mejor WAR defensivo de la liga, no ha estado entrando a defender, cosas que pudieras explicarnos en el día Sí, de vamos hoy. uno por uno porque me tiras cinco y... Pero la primera fue Adelín. Estamos en el juego, está por dos carreras. Afortunadamente corrió y llegó de primera a tercera. Yo creo que un corredor experimentado, agresivo, lo hizo. No tiene la velocidad que tienen los demás. Pero cuando el juego está por dos carreras y la carrera del empate, él no era la carrera del empate. No significaba la carrera del empate. El lanzador que estaba lanzando no era un lanzador para robarle en ese momento. So, decidimos mantenerlo ahí, que cuando llegara a posición anotadora ya lo íbamos a cambiar. ¿Por qué? Porque era una carrera que de pronto en la novena abajo de una, no abajo de dos, era quizá un poquito más favorable. Y nada, lo demostró. Con un batazo de Alberto Rodríguez, avanzó de primera a tercera. Quizá de pronto otro corredor que no tenga la experiencia o de pronto el coraje en ese momento lo hubiese hecho. Él lo hizo, afortunadamente llegó a posición anotadora, ahí decidimos, trajimos a Reyes y con un wild pitch, pudo leer bien la bola y anotar la carrera. Difo no está en roster, tiene rato que no está en roster. Yo creo que hemos preferido utilizar jugadores un poquito más rápidos como Peguero, como Restituyo, que juegan en el outfield. Difo es otro infield. Nosotros tenemos ya dos infields en el Dogán ahora mismo. Uno con Reyes, el otro con Amador. Mañana llega Perdomo. ¿Dónde metes a Difo? Se complica. Difo es uno de mis peloteros favoritos, lo tengo en este equipo, lo he pedido en cambio, lo hice en los Gigantes, lo hice aquí en las Águilas, cuando se presentó el cambio por Brian de la Cruz, y Difo, aunque para muchos no es el jugador que encaja, a mí me encanta muchísimo. Desafortunadamente ahora el picheo predomina, es importante tener 11 o 12 relevistas para este tipo de situaciones, y un jugador como Difo ahora se me dificulta. Dicho sea de paso, hoy se jugó con dos receptores nada más, porque el importado Rivera no ha llegado. Mañana tienes que meter a Perdomo, tienes que meter a Rivera. No sé dónde pudiese meter a Difo. Realmente estaba esperando 5 entradas de Jorge Tavares y si quizá pensaste que quizá podía darte un mini más. Y la situación también de la otra pregunta con relación a Jonathan Clase. Si lo está todavía tratando y llevándolo con un plan con él y alternándolo con Alberto Rodríguez, porque vimos a Clase realmente muy recuperado y respondiendo con ron sencillo en 3 turnos. Sí, sí, sí. No, en el caso de Tavares, ya tenía 80. ¿Cuántos pichos tenía? 89, 91, casi. No llega el picheo. Pues hay que preguntar los picheos. Tenía 87 picheos, 89 picheos, ya era suficiente. 5 entradas. Yo creo que tenemos un bullpen bastante profundo. Los Belén, los Endiablados, los Junior Fernández, los Jonathan Hernández, los Cuas, los Birch Smith. Y yo creo que con 5 entradas está más que suficiente. Yo creo que ya había trabajado. En el último inning se le envasó un corredor y logró ponchar el último bateador, y yo creo que ya era suficiente. Ya cuando tú ves un lanzador de la lomita hace una señal al dogout y eso, es porque ya él sabe que él terminó. Uno lee el lenguaje corporal del lanzador y se entendía que ya su participación en el juego había terminado. En el caso de Clase, a pesar de que lo ves bastante bien, él todavía, tú lo ves corriendo y no es el mismo todavía. Todavía yo quisiera jugarlo todos los 9 innings. Sería para mí ideal por el tipo de bateador que es y el tipo de jugadores, no solamente bateando a la derecha, sino a la izquierda también. Desafortunadamente todavía él no está al 100%. Y el jugador te lo pide, te mira y te pide un cambio. Y yo creo que en ese momento estábamos arriba de 3 carreras, si no me equivoco, y era importante de pronto tener un jugador quizá de pronto al 100% para que te jugara defensa, y ese lo era Restituyo. Desafortunadamente ellos empatan el juego y se van arriba, pero las cosas del béisbol, pues Restituyo entra a batear a Alberto Rodríguez y es quien termina dando el hit, termina envasándose también en la última entrada con una base por bola. Yo creo que es importante tener, es un lujo tener a un jugador como Alberto Rodríguez en la banca que te puede entrar de emergente en cualquier momento, en este caso por Jonathan Clase. En el caso ya está otra vez con Smith,
vuelven otra vez más o menos a definirse los roles, pero te pregunto, hoy vimos en el octavo al Endiablado también por la situación de juego, ¿eso se va a ir manejando juego a juego o podemos ya decir que el Endiablado va a estar ahora en el octavo? Sí, no. Es tremenda pregunta porque es la conversación yo creo que del año nuevo, ¿no? Que nadie quiere a Richard. Que Richard aquí, que Richard allá, que Richard no, que Richard esto, que el guapo Richard, que ya no es guapo, que sí, que loco no. Entonces, se dificulta un poquito y la conversación la tuve con Richard hoy. Para mí, analizando el stop de Richard, analizando sus números, analizando lo que él significa para el equipo, yo voy a morir con mi equipo, porque este fue el equipo que nos trajo aquí. Y si perdemos, perdemos con el equipo que nos trajo aquí. Desafortunadamente, la suerte no lo está acompañando. Las últimas 2 salidas se ha visto perjudicado de 2 errores que le costaron. Más de ahí, creo que no le han hecho nada. El primer juego en San Francisco, Joan Rojas le abre con un hitcito por arriba de primera, después hay un error del shortstop, después un fly de sacrificio y sacó su inning. En el juego en Romana, lo mismo, primer bateador del inning, una linecita al short, cometen un error, después un pop ball del catcher, avanza el corredor, lo saco, viene el zurdo y le hacen las 2 carreras. Yo creo que somos injustos a veces con la evaluación de los jugadores. Y yo entiendo, ¿no? El fanático, la prensa, todo el mundo quiere ganar y a veces las emociones se apoderan de las evaluaciones y de los comentarios. Nosotros, el pitching coach, mi persona, tenemos que evaluar verdaderamente el stuff, pero tuve la conversación hoy con Richard y se le dijo que quizá de pronto para cambiar un poco y quitarle un poquito de presión a los fildeadores, porque en la octava entrada estaba pasando lo mismo una vez tras otra vez, decidimos hoy, ya teniendo un cerrador aquí, utilizar al Endiablado una entrada antes. Desafortunadamente tampoco pudo hacer el trabajo. Parece que no es Richard, sino la octava entrada. Correcto. 2 batazos de 2 zurdos a lanzadores derechos en los 2 últimos juegos. Batazos importantísimos. No era preferible, no entendía que esa recta a 98 del Endiablado era preferible ante Leury García que ese lanzamiento submarino que para los zurdos es una comida exquisita. Tremenda pregunta. Y yo creo que el error que cometí ahí, y quizá de pronto no era ni siquiera eso, quizá de pronto traerle a Cuas a Reyes. Yo creo que ya no era el Endiablado. El Endiablado es un lanzador un poquito temperamental y hay que leerlo. Hay que leerlo en la lomita. Él es un tremendo lanzador con tremenda recta, con tremendo split. Pero a veces uno lee el juego y entiende de pronto que ya es suficiente, de pronto pierde un poco la cabeza muchas veces, pero yo creo que en esta ocasión, por eso mismo que tú dices, por su velocidad y por su picheo, decidimos dejárselo a Reyes, pero ya una vez Reyes le conecta el hit y entran las 2 carreras, ya era muy tarde, ya teníamos que hacer el movimiento, ya no estaba en su día. Uno a veces lee los lanzadores y a veces no están en su día y hoy no era su día. Independientemente que había sacado 2 outs o había sacado el primer bateador de out, un rolling que le dio, creo que Carlos Franco le dio primera o no me recuerdo, a segunda, pero nada, esa es la pelota. Afortunadamente la ofensiva respondió y cubrió de pronto esa falencia que se ocurrió. Pero se lo decía a Jan Guzmán ahora, estos juegos donde hay tantos lanzadores en el bullpen no son fáciles de navegar, no sabes quién escoger, hay que buscar los macheos, qué repertorio de qué pitcher encaja con qué bateador. Y recuerda que ese pitcher tiene que enfrentar 3 bateadores. Eso también piensa en los bateadores que vienen después de él. No solamente es el primero, sino los 2 próximos que va a enfrentar. Pipe, llegó Genao. Mañana hablas de perdomo. Ahora el dolor de cabeza y el problema es real. ¿Cómo lo va a manejar el manager de las Águilas? Vamos a ver. Yo le tiro una moneda al aire y el que caiga. No. Sí, Perdomo es nuestro shortstop. Eso yo creo que el mismo Genao lo entiende, ¿no? Amador contribuyó el juego anterior y no estaba jugando hoy. Tenemos que ser creativos y utilizar toda la información que tenemos para decidir cuál es el mejor line-up del juego, ¿no? Algo positivo es que yo creo que tenemos una buena banca, ¿no? Porque si decides un día dar el día libre a Berroa, por ejemplo, tienes un corredor élite en la banca, ¿no? Si de pronto decides darle el día a uno de los bates derechos, sea un Adelín, sea un Gerard o cualquiera de esos, tienes un tremendo bateador en la banca. O sea, yo creo que los muchachos entienden la sobrepoblación de jugadores que tenemos ahora y ellos lo que quieren es ganar. Cuando tuve la conversación hoy con Richard quiere ganar. A él no le importa lo que piense la gente o lo que el ego lo hemos dejado afuera, ¿no? Estos juegos no son fáciles de ganar.
Esos equipos están buscando el mismo propósito. Los Gigantes hoy hicieron lo suyo por ganar. A pesar de que hicimos 3 carreras, ellos vinieron para atrás y cogieron la delantera. Aquí no se está regalando nada. A pesar de que la gente cree que ya el escogido ya clasificó, aquí nadie ha clasificado ni nadie se ha descalificado. Ellos pueden estar 0-5, pero en cualquier momento ganan 2 o 3 juegos de béisbol y se meten. Yo creo que eso es lo importante. Pregunta aquí y última pregunta para cerrar. Saludos, Pipe. ¿Llegó la racha ganadora a las Águilas? No ganamos hoy. Mañana no sé qué pueda pasar, ojalá. Ojalá. Yo creo que hoy de pronto un punto positivo, de pronto, a pesar del error de Genao en la primera entrada, de pronto jugamos un juego un poquito más limpio, ¿no? Defensivamente. Yo creo que la primera entrada completa no daba buenas señales. 1, el error de Genao. 2, el lapso mental de pronto de Leody, que pensó que habían dosado y siguió. Y ahí entonces tú empiezas a pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque son cosas inexplicables, ¿no? Genao, tremendo shortstop. Leody, un corredor, un jugador de grandes ligas. Y que pasen esas cositas, a veces entiendes que hay algo malo en el ambiente. Pero afortunadamente logramos la victoria, que sufrida, pero fue lo importante. Última pregunta. Raúl Peña por acá, Pipe Urueta, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Fíjate, Pipe, 3 cuadrangulares el día de hoy en una entrada sumamente importante para el equipo. ¿Crees que es un gran resurgir de la ofensiva? Tanto Gerald Encarnación, bateador de poder, pudo conectar una recta, que el hecho es histórico. Sí, no, porque es que el juego de béisbol es de creencia y de confianza. Y cuando pierdes 2 juegos como los que perdimos con los Toros, y después pasan 5 o 6 entradas de 2 hits, creo que contra Moyers, el ambiente empieza a tornarse pesado y el pelotero empieza a dudar y empieza a pensar que las cosas no están para ellos. Sin embargo, siguen compitiendo hasta que llega un inning como el que mencionas, de 3 cuadrangulares y de pronto le levanta la moral y la confianza, ¿no? Nuestro trabajo como coaches es ese, todo el tiempo darle aliento. El fanático no hace lo mismo. El fanático a veces es exigente con el jugador, y es normal, es entendible. Son ganadores, pero el jugador lo siente. Entonces nuestro trabajo en el dugout es mantener la confianza de los muchachos. Por eso hoy me hizo falta el fanático, el sexy que le dicen, el que va con nosotros a todos lados, porque ese nunca pierde la esperanza. Y los muchachos lo necesitan. Este es el momento donde el verdadero aguilucho tiene que venir al estadio a apoyar al jugador. Este es el momento. No cuando ganamos 9 en fila, no cuando ganamos 8 en fila, no cuando ganamos el primer lugar de la regular. El momento es ahora. Ahora es que el jugador necesita el apoyo de sus fanáticos, independientemente. Nadie se quiere ponchar, nadie quiere hacer un error, nadie quiere meter un pitcher que no es el que le toca en ese momento, nadie quiere cometer un error. Y nada, yo creo que el jugador lo necesita. Y ese inning, como tú lo mencionas, fue importante, no solamente para tomar la delantera, sino para seguir haciendo lo que hicimos durante el resto del partido. Gracias a todos.